Dios bendiga a todos los amados hermanos y amigos que nos pueden ver a través de las redes sociales. Es un placer, es una alegría, es una gran bendición poder estar con ustedes otro martes más desde aquí, desde California, la ciudad de Thousand Oaks. Mi nombre es el pastor Israel Gómez y quiero decirles que nuestro lema es: la verdad nos hace libres. La verdad nos hace libres. Una vez más, la verdad nos hace libres. Nosotros hemos tomado este lema, la verdad nos hace libres, debido a que en unas palabras que Jesucristo dijo a sus discípulos, Él le expresó de la siguiente manera. Juan capítulo 8, versículos 31 y 32, Jesucristo le dijo a los discípulos judíos de la siguiente forma. Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él: si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad os hará libre. En este texto bíblico hay algo que yo quiero compartir con ustedes, y posiblemente sea una iluminación. En el momento en que yo dé la explicación, puede que haya una iluminación para aquel que me está escuchando. Cuando Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él, es decir, que la persona puede creer en Dios a través de Cristo, ya que Cristo vino a reconciliar al mundo por medio de la aceptación de su persona. Jesucristo le dijo a los judíos que habían creído en Él, y aquí viene la condición: si permanecieres en mi palabra. Esa es la primera condición. Si permanecieres en mi palabra, serán verdaderamente libres. Si permanecieres en mi palabra, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Una vez más repito, voy directamente al texto bíblico para estar más claro, más específico. Juan capítulo 8, por el Señor, versículos 31 y 32. Hay poder en Cristo Jesús. La gloria toda es de Dios. Buscamos en la Escritura y dice ahora directamente de las Escrituras de la siguiente manera. Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros, o sea, haciendo la transferencia, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Hay dos condiciones. Si permanecen en mi palabra, la otra condición es: serán mis discípulos. Ahora viene la otra parte que hace el desenlace de estas dos condiciones. Serán verdaderamente mis discípulos. El versículo 32 es lo que nos da la iluminación del pensamiento que Jesucristo, el Espíritu Santo nos quiere dar a entender por medio de la iluminación de la palabra. Y conocerán la verdad. O sea, esta es una condición. Y conocerán la verdad. Y la verdad los hará libres. Es decir, que una persona puede ser discípulo, pero más sin embargo no conocer la verdad. Pero cuando la persona conoce la verdad, es verdaderamente libre. Por eso es que nosotros hemos decidido tomar como lema: la verdad nos hace libre. Obviamente, el caos que existe hoy en día dentro de la comunidad cristiana nos ha forzado a este tipo de enseñanza. La verdad nos hace libre. Y debido a esa verdad es que nosotros, tanto mi esposa como un servidor, tratamos de traer alguna enseñanza que nos haga remover nuestro entendimiento, que nos provoque a nosotros el seguir estudiando las Escrituras, porque en ella es como único podemos nosotros realmente conocer y entender a Jesucristo. Jesucristo se lo dijo así a sus discípulos: escudriñad las Escrituras porque os parece que en ella encontrarán la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, Cristo enfatizó escudriñar las Escrituras, de tal manera
que eso se encuentra en Juan capítulo 5, versículo 39. Gloria a Dios. Escudriñar las Escrituras del Señor. Hay poder en Cristo Jesús. Juan capítulo 5, versículo 39. La Biblia dice de la siguiente manera. Escudriñad las Escrituras porque les parece que en ellas tiene la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, que con esta base que nos pone las Escrituras acerca de reconocer la verdad y escudriñar las Escrituras, es como único nosotros podemos sacar el máximo provecho de las enseñanzas bíblicas, de lo que el Espíritu Santo nos quiere darnos a conocer, a entender a todo aquel que realmente ha conocido a Cristo, ha conocido a Dios por medio de Jesucristo y que se ha puesto en su corazón realmente buscar la verdad. La verdad y escudriñar las Escrituras. No es razonable nosotros ser estudiantes o más bien ser personas que vamos a nuestras congregaciones, pero solamente conformarnos con lo que nos enseñan, con lo que se dice que puede ser el Evangelio. Podría darse el caso en que se esté explicando algo que no es lo correcto, pero si usted es un estudiante de las Escrituras, entonces usted conoce la verdad y esa verdad lo hace libre. Esa verdad entonces lo hace reaccionar ante el complejo de educación que existe dentro de la comunidad cristiana, y ya usted no es uno más del grupo, sino es uno que realmente se ha dedicado a buscar la verdad y se siente más libre en todos los aspectos, con la esposa, con los hijos, con el trabajo, en el servicio al Señor. Usted es libre para servirle al Señor. No es libre para servirle al hombre, sino es libre para servirle a Dios por medio de Cristo, con la dirección y comunión con el Espíritu Santo. A su nombre damos la gloria. En esta noche vamos nosotros a tener un tema, como siempre. El tema de esta noche es los misterios de Dios. Estamos teniendo una serie de los misterios de Dios y hoy tenemos en la pizarra los misterios de Dios. Y esta parte que vamos a tratar hoy está basado en lo que ya hemos hablado previamente, que es los primeros 3 años y medio de la última semana profética de 7 años. Una vez más, los primeros 3 años y medio de la última semana profética de 7 años. Vamos a explicar esto un momentito para que nosotros entonces podamos comprender prácticamente de qué se trata todo esto. El objetivo realmente de esta enseñanza es, amados hermanos, que usted allá en su casa y yo aquí en mi hogar, a través de esta bendición que tenemos de las redes sociales, es que podamos entender aquellos que realmente han nacido de nuevo, aquellos que realmente están buscando la verdad, aquellos que realmente sienten en su corazón el momento del arrebatamiento de la iglesia. Esta enseñanza que hoy la voy a dar, que prácticamente viene siendo como la 3ª o 4ª vez, pero con diferentes tipos de líneas de pensamiento. Que podamos entender que la iglesia como el cuerpo de Jesucristo no tiene que ver absolutamente nada con la nación de Israel. Sí, tiene que ver con la nación de Israel porque nosotros hemos sido injertados en la nación de Israel, conforme a Romanos capítulo 11, versículo 17. Romanos capítulo 11, versículo 17, que dice así de la siguiente manera. Romanos capítulo 11, versículo 17. Y voy usando siempre la escritura, buscándola directamente para que vayamos nosotros entendiendo mejor la enseñanza que estoy tratando de llevar, y que insistiré en dar esta enseñanza porque es la enseñanza clave para que cada uno de nosotros podamos realmente comprender la importancia que hay entre tú como creyente, yo como creyente, de seguir realmente buscando a Dios a través de Cristo con la iluminación del Espíritu Santo a través de la palabra, no a través de las emociones, no a través de lo que la tradición nos enseña, sino a través de la iluminación
de la palabra, a través de la iluminación del Espíritu Santo, a través de la palabra. Entendiendo ese punto, entonces, nosotros somos somos parte de Israel, pero es porque a Dios le plació de esa manera hacerlo de esta forma, ya que en Abraham nosotros teníamos ya una promesa de fe. Dice así, Romanos capítulo 11, versículo 17, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, o sea, si Israel fue desgajado, fue sacado a un lado, si algunas de las ramas fueron desgajadas, y esto obviamente por el hecho de que los judíos, juntamente con el gobierno, con la política romana, rechazaron a Jesucristo. ¿Sí? Si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, haciendo referencia a todos los gentiles, y tú, siendo olivo silvestre, o sea, nosotros los gentiles somos comparados como olivo silvestre, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas. Es decir, que en lo que yo voy a tratar de explicar hoy, vamos a ver que nosotros los gentiles hemos sido injertados en ese espacio dispensacional que Dios ha tenido con la nación de Israel, muy específicamente la dispensación de la ley, que termina obviamente con la muerte y resurrección de Jesucristo. En ese espacio nosotros hemos sido injertados para que entonces ahora la iglesia sea un cuerpo espiritual que se ha añadido al proceso dispensacional de Dios, donde nosotros no tenemos tiempo profético. Eso es muy importante entenderlo. La iglesia como el cuerpo de Jesucristo no tiene tiempo profético. La iglesia como el cuerpo de Cristo es un cuerpo espiritual que hace 2000 años fue adquirido cuando Cristo murió y resucitó, el Espíritu Santo vino, y entonces ahí comienza la iglesia como el cuerpo de Jesucristo, todos aquellos que han creído en Dios a través de Cristo, por la fe en Dios a través de Jesús. Por eso es que en Romanos capítulo 5, versículo 1, la Biblia dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra forma en que podamos entender y disfrutar de esta bendición que tenemos si no tomamos nosotros el control de lo que realmente Dios nos ha dado. Nosotros somos la iglesia, el cuerpo de Jesucristo, un cuerpo adicional que Dios en su infinita misericordia ha dado a conocer con el respaldo que tuvo con Abraham al principio, donde estableció y dijo que de él, de Abraham, saldría una simiente, aleluya, y esa simiente es Jesucristo, que por la fe en él nosotros somos hijos de Dios. A su nombre damos la gloria. Bien, ahora bien, cuando vamos a tratar de explicar las 70 semanas proféticas de Daniel, que una vez más les digo, ya he hablado de esto en otras ocasiones, pero para mí es de suma importancia que podamos entender esto bien. Gloria a Dios. Me consta a mí que como maestro necesitamos realmente entender las 70 semanas proféticas de Daniel para hacer conciencia de lo que somos, la iglesia como el cuerpo de Jesucristo. Daniel se encuentra en cautiverio en Babilonia. En Babilonia comienza prácticamente el gobierno de los gentiles. Comienza el gobierno de los gentiles de Babilonia hasta que Cristo viene a establecer su reino. Ahí termina el gobierno de los gentiles. De tal manera que entra entonces, Daniel es llevado cautivo a Babilonia, y hay una profecía, cuando Daniel se encuentra en Babilonia, Daniel comienza a estudiar las Escrituras, porque Daniel también fue un buen estudiante de las Escrituras, y se encontró que en Jeremías capítulo 25, versículo 11, había una escritura que a Daniel le llamó la atención y le preocupó. Dice en Daniel capítulo 25, versículo 11, toda esta tierra será puesta en ruina y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. 70 años. No tiene que ver nada de los 70 años con las 70 semanas proféticas de Daniel, que es otro asunto que lo vamos a ver ya rápidamente.
Tan pronto Daniel comienza entonces se da cuenta de que son 70 años que van a estar cautivos en Babilonia y el tiempo ya estaba corriendo, ya los 70 años se iban a cumplir. Entonces Daniel comienza a orar a Dios para que entonces le diera el conocimiento de qué iba a pasar después de eso, de esos 70 años de cautiverio de Judá y obviamente Benjamín también, que la tribu de Judá y Benjamín se unieron y juntos entraron cautivos en Babilonia. De tal manera entonces que estando Daniel comenzó a orar para que Dios le diera el entendimiento de qué iba a suceder. Y déjeme decirle algo, tan pronto una persona comienza a buscar a Dios en oración, inmediatamente tiene respuesta, porque Dios al que clama a Él le responde. Él dijo, clama a mí y yo te responderé. Eso se lo dijo a la nación de Israel, a la nación de Israel, pero a nosotros ya Él está en nuestro corazón. Entiendan esto bien claro. Dios le dijo a la nación de Israel, clama a mí y yo te responderé. Pero ya en ese tiempo el Espíritu Santo no estaba en el corazón, no estaba dentro de la nación de Israel. ¿Ve la diferencia? No estaba dentro de la nación de Israel, dentro del cuerpo de ellos no estaba. Pero ahora, en este momento en que vivimos, de la dispensación de la gracia, donde el Espíritu Santo el día de Pentecostés vino a nosotros los gentiles y moró el Espíritu Santo en nosotros. Por lo tanto, ahora nosotros, para poder entender realmente los eventos futuros, tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos dé iluminación, porque está en nosotros. Dios está en nosotros, en la persona del Espíritu Santo. Nos da iluminación a través de la palabra para entonces saber lo que posteriormente va a ocurrir con el mundo, con las naciones. Y en eso es que estamos nosotros tratando de llegar a usted para que pueda entender realmente la verdad de Dios a través de Jesucristo. Comenzó entonces Daniel a orar a Dios y entiéndase que comenzando en el Daniel capítulo 9, versículo 29, vamos a leer para ver el relato aquí qué pasó en ese momento dado. Entiéndase que dice Daniel capítulo 9, comenzando en el versículo 20, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado, está diciendo Daniel, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. O sea, Daniel estaba intercediendo por Israel. Estaba intercediendo por Israel. De tal manera, y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, mire donde llega la misericordia de Dios. El ángel Gabriel, un hombre, un ser que Dios lo creó, pero para el servicio nuestro. El ángel Gabriel viene a darle una información a Daniel, y entiéndase que el ángel Gabriel está al tanto de toda la parte profética, porque vino a darle la información a Daniel. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Aquí ya Daniel, ahora el ángel Gabriel le va a dar a Daniel qué es lo que va a pasar después de los 70 años. Porque estaba ansioso. Es como igual nosotros en este tiempo en que vivimos, donde el Espíritu Santo esté en nosotros. Si realmente nosotros estamos en la verdad y hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo va a hacer lo máximo para que tú y yo busquemos siempre la verdad. Y la verdad se encuentra a través de las Escrituras. No a través de las emociones, no a través de las tradiciones, no a través de lo que cualquier grupo o persona puedan determinar que es lo correcto. Ese tipo de información
se puede echar a un lado si realmente conocemos la verdad. Entonces comienza el ángel a darle información a Daniel de qué es lo que va a pasar. Y le dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Sobre tu pueblo, o sea, Israel, y la santa ciudad, Jerusalén. Para terminar la predicación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, es decir, que está dándole información del momento en que entonces Cristo vaya a tener su presentación como niño, crezca, y más adelante en otros versículos que vamos a leer, vamos a darnos cuenta desde que Cristo muere, va a la cruz, etcétera, etcétera. Sigue diciendo, versículo 25, ¿sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas? Bien, vamos entonces a entender ahora este punto. 7 semanas, no estamos hablando de los 70 años, ahora estamos hablando de 7 semanas, semanas de 7 años. Semanas de 7 años. Es decir, que si usted multiplica, aleluya, 70 semanas, 70, si usted multiplica 70 por 7, le va a dar 490 años. Es decir, que la profecía era para cumplirse en 490 años. Bien, vamos a seguir entonces la enseñanza que le da el ángel Gabriel a Daniel. 470 años, 490 años son el tiempo profético que tiene que cumplirse para que Jesucristo venga a establecer su reino. Hasta ahí estamos bien. Bien, síganme bien detallado, tome nota usted en su casa para que nos podamos ayudar tanto ustedes como nosotros. Bien, sigue entonces diciendo la escritura, aleluya, versículo 26, y después de sigue el 25, ¿sabes pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas? Bien, ya tenemos las 7 semanas, que son 490 años. Ahora, cuando entonces establece de las 62 semanas, estamos hablando entonces que son 62 por 7, son 434 años. Es decir, 62 semanas por 7, son 14, llevo una, 42. 484. Son 14, llevo una, son 42 y una son 43. Hay algo que no funciona aquí. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a verificar. Estamos hablando de 62 semanas por 7. Estamos hablando de 434 años. 434 años. $434 años. Se nos ha escapado una suma, y es que estamos hablando, empieza así de la siguiente manera. ¿Sabes pues, el versículo 25, sabes pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, o sea que 7 por 7
son 49. Estamos hablando de semanas. Son 7 por 7 son 49. Quiere decir que aquí por 7 son 49. Y 62 por 7 son 434 años. Si sumamos entonces 49 años, si sumamos entonces 49 años más 434 años, esto nos va a dar 3, 8 y 4. Es decir, que cuando estamos hablando de 7 semanas, 7 por 7 son 49 y 62 semanas serían 434 años, y sigo leyendo, y después de las 62 semanas, después de las 62 semanas, son 434 años, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Es decir, después de esas 62 semanas, Jesucristo muere y resucita. Se la quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será